Pocos juegos de conducción han resultado tan atípicos como la magnífica obra de Yu Suzuki, y por eso hoy le vamos a dedicar este espacio y a recordarlo como se merece. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Allá por 1999, Ferrari 355 llegaba a los salones recreativos en forma de un espectacular arcade compuesto por 3 pantallas, palanca de cambios, pedales de embrague, aceleración y freno, volante y mueble con respuesta de movimiento y de resistencia, y, sobre todo, con un enfoque realmente extraño para la época. Era un título exigente que forzaba a jugar únicamente desde su vista de cabina, que tan solo permitía optar a conducir un vehículo y que combinaba la simulación de conducción semirrealista con una simulación de competición, que es el estándar de nuestros tiempos, pero que a finales de los 90 no se entendió del todo. Y es que en plena fiebre de los Real Driving Simulator, que un juego se plantease en torno a un solo vehículo ya era una gesta de valentía sin igual, pero que encima fuese un título que contaba con una curva de aprendizaje alta y que penalizase casi cualquier maniobra arriesgada, era ya de locos. Y es que la idea del maestro Suzuki, quien era fan acérrimo de Ferrari y que poseía un 355 auténtico por aquel entonces, era la de retratar el comportamiento y las sensaciones que él sentía al volante del mismo, pero dentro de un entorno de competición que pudiese considerarse creíble. Es por eso que este increíble juego, que no olvidemos que venía de una desarrolladora, Sega, especializada casi por completo en títulos de corte arcade, el primer golpe al probarlo te lo llevabas en la frente. No podías salirte del trazado, o corrías el riesgo de perder tracción y acabar derrapando. No podías golpear a otros rivales, o casi con total seguridad acabarías estampado o fuera de pista. Tampoco podías valerte de atajos dentro de los circuitos, ya que todas esas maniobras, típicas en casi cualquier juego de la época, te penalizaban y te hacían perder velocidad. No podías hacer una salida pisando a todo gas, o sin revolucionar en su justa medida el motor, porque en ese caso perderías unas décimas de segundo cruciales que se convertirían en un posible adelantamiento en la salida. Y de ninguna forma podías fliparte derrapando a lo loco en las curvas o entrar a toda pastilla y tirar de freno de mano, porque eso implicaba quedarte atrás. Y bajo ningún concepto podías optar al primer puesto si no conocías realmente cada trazado, porque el juego basaba gran parte de su encanto en aprovechar al máximo la trazada ideal. Y con esto ya teníamos esa simulación de competición que no era lo habitual, y menos para un juego destinado a una videoconsola o a un salón arcade, y que resultaba mucho más increíble que la presentada por otros juegos más antiguos que buscaban un enfoque similar. Si bien hoy en día se le notan bastante las costuras a la inteligencia artificial, esta funcionaba perfectamente para con lo que el juego quiso representar, con participantes que endurecían su pericia y ritmo en orden ascendente, pero que ya planteaban cierta dosis de realismo y a los que, por ejemplo, era imposible adelantar en la salida o en la primera vuelta, creando aún más una sensación de competición real y teniendo siempre delante un rival contra el que competir, o detrás, evitando su paso, porque también fue un juego que aportó e innovó bastante en torno a la situación de otros vehículos con respecto al conductor, con una cuadrícula que nos dibujaba la posición actual del rival o rivales y con un espejo retrovisor que no solo servía a modo de detalle gráfico. Y os lo dice uno que ha ganado bastantes carreras con un duelo previo que consistió en cerrar el paso al contrincante más próximo. Pero aquí no acababa la cosa, porque todo eso era el motor de simulación de competición. Algo que insisto que hoy en día es lo habitual para cualquier juego que quiera ser considerado un simcade o un simulador. Pero es que además añadió un sistema de simulación de conducción que también resultaba más detallado y creíble que casi cualquier cosa programada con anterioridad para una videoconsola. Y si bien debo advertir que no era al 100% un modelo realista, basado en físicas newtonianas, resultaba lo suficientemente creíble y afinado como para que las sensaciones fuesen geniales. Vale, puede que al entrar en el césped fuese algo exagerado el tema de la pérdida de tracción, o que los impactos no se pudiesen considerar ultra detallados, pero todas esas acciones, y muchas más, tenían una consecuencia similar a la que ocurre en la realidad, y eso, pese a su posible exageración o a quedarse algo corto en algunas situaciones, nos permitía detectar una reacción a cada acción, que podía interpretarse como creíble. Y siempre lo mantengo y lo mantendré. En un videojuego es más importante resultar creíble que ser realista.
En su primera versión fue un juego monojugador que ofrecía un modo de recorrido guiado para aprenderse la trazada óptima de cada uno de los 5 circuitos integrados, un modo libre, sin trazada y sin oponentes, y un modo competición en el que corríamos contra otros 7 participantes. Ya en el año 2000 apareció su versión para Dreamcast, que corregía algunos aspectos de control, podía correr en 480p y funcionaba a 60 frames de forma inquebrantable, además de aportar 4 circuitos nuevos y un modo de duelo a pantalla partida junto a otro vía System Link, que curiosamente había que desbloquear a modo de truco. Ya en 2001 volvió a aparecer en formato recreativo, con una revisión que llevaba por título Ferrari 355 Challenge International Course Edition y que añadía los circuitos de la versión consola, permitía interconectar sistemas y aportaba funciones online diversas, además de resolver ciertos problemas de control que algunos usuarios empleaban a modo de truco en el primer arcade. A nivel jugable, todas las versiones fueron prácticamente idénticas y contenían unas calidades gráficas parejas, en donde la diferencia real era que ciertos modelos del arcade contaban con 3 pantallas y una placa Naomi para cada una, y que en la versión casera, como es lógico, solo se contaba con una placa. Entre muchas de las virtudes del título, y ya hemos hablado de la que se enfoca en temas de simulación, se encontraba la posibilidad de variar y ajustar algunos aspectos y parámetros del vehículo, activar o desactivar ayudas a la dirección, a la estabilidad o a la frenada, pero siempre teniendo claro que era un juego en el que con ayudas era imposible optar a un primer puesto, además de perder casi toda la magia que ofrecía el título. También, y como ya pudimos ver en distintos juegos de aquella época para Naomi o Dreamcast, F355 integró el uso del Magic Weather, que en esta ocasión se encargaba de mostrar distintas franjas horarias para los circuitos, siendo algunas de ellas sumamente épicas y de un preciosismo remarcable, porque esos cielos azules made in Sega eran ciertamente inspiradores. Por otro lado, fue un título que hizo algo de trampas con el modo online incluido, ya que se trataba más bien de establecer una vuelta corriendo solos para determinar la salida en parrilla, y tras esto volver a competir solos de nuevo y tras finalizar la carrera descargar los avatares de los otros competidores. Es decir, que realmente no integraba un modo de juego en línea para la consola, sino más bien uno basado en tiempos descargables de otros competidores, similar al que empleó Codemaster en su online para el primer Dirt. Pese a esto, lo más interesante era la tabla de tiempos de cada circuito, algo que hoy en día vuelve a ser lo habitual, pero que en aquel periodo no era tan común. Se trató de un título más bonito que potente, pero muy llamativo, que se notaba a la legua que no había contado con un presupuesto tan alto como el de otros buques insignia para Naomi Dreamcast, pero que seguía estando varios peldaños por encima de la media en temas de potencia y varios a nivel de diseño. Respecto a su sonido, es el aspecto que más división ha mostrado con los años, en donde se puede leer analistas que lo ponen a parir, y me refiero a la banda sonora, y a otros que lo defienden como magnífico. Si a mí me preguntáis, la banda sonora de este juego me parece fabulosa y cuenta con unos temas de rock, lo típico de la Sega de aquella época, que incluyen muy buenas melodías, voces y unos solos de guitarra de infarto. Nunca he entendido que se pueda considerar mala, la verdad, y como mucho entendería que simplemente no te guste. A nivel de efectos de sonido, capturaron el audio real del vehículo de Suzuki, y tanto en este aspecto como en otros que tienen que ver directamente con los vehículos, todo suena rematadamente bien. No quisiera olvidarme de la queja más veces redactada sobre este juego. No tiene vistas externas. Siempre me ha parecido la típica crítica que te permite distinguir entre quien analiza el contenido del juego y quien plasma únicamente lo que quisiera que aportase el juego sin haber entendido una mierda. Y es que, la verdad, una vista externa no aportaría absolutamente nada a un juego que tiene por intención situarte a los mandos de un vehículo y mostrarte y hacerte partícipe de una simulación de conducción y de competición de corte realista. No le cabe a nadie sano en la cabeza pensar que esto mejoraría la experiencia. Ya estando en 2001 y tras la decisión de Sega de convertirse en una third party,
Ferrari 355 Challenge aparecía versionado para PlayStation 2, y lo hacía con una serie de extras que resultaban de agradecer, como un modo de puntuaje que nos permitía aumentar el score si adelantábamos en condiciones, mejorábamos los tiempos a cada vuelta o evitábamos contactos o salirnos del trazado. También aportó un modo campeonato, ya que la versión original de Dreamcast mantenía el carácter arcade de la recreativa, donde participábamos en pruebas individuales. Se agregó también un modo de repetición completo, ya que en la consola de Sega, extrañamente, solo se mostraba una fracción de la carrera. Por último, se adjuntaba una galería y algún que otro extra de menor peso, junto a la inclusión que de verdad convierte a esta edición en la ganadora: la compatibilidad con volantes con Force Feedback. Y es que esto no existía en Dreamcast, por lo que os podéis imaginar que cualquier amante de la recreativa aquí veía aumentar significativamente la inmersión en juego. Y si bien no es un título que haga un uso rematadamente excelente, inevitablemente lo acercaba más a una experiencia de simulación. En contrapartida, esta versión se caracteriza por tener unos colores un poco más apagados, algo típico en las conversiones de juegos de Dreamcast a otros sistemas, ya que, para empezar, la salida de color RGB de la máquina de Sega fue mucho más vibrante que la del resto de consolas de su generación, algo que por otro lado ya era tradición en las máquinas domésticas de la empresa. A día de hoy, esta versión suele ser considerada como algo peor que la de Dreamcast, que ciertamente tiene un control un pelitín mejor con pad, pero que queda para el arrastre cuando empleamos un volante con Force Feedback. Es más completa y además, para contentar a los que no entendieron nada, ofrece una vista en tercera persona, que, como era de esperar, no sirve para nada ni mejora en medida alguna el juego. Yo recomiendo esta versión por encima de la de Dreamcast, pese a verse algo más apagada, porque en temas de contenido y de opciones de control está muy por encima. Pero sobre todo, la recomiendo si vais a jugar con volante, porque para hacerlo con pad, la de Dreamcast es más que suficiente. Bonito, creíble, muy detallista para su época y considerado como uno de los mejores juegos de conducción de todos los tiempos, a mi modo de ver. Ferrari 355 Passione Rossa es un hito dentro de los juegos de conducción para videoconsolas. Puede que en aquella época ya tuviésemos en PC juegos más avanzados o meritorios en temas de simulación de competición, pero haciendo un balance de calidades, incluso a algunos de estos los puede vencer sin problema alguno, porque lo que de verdad se consiguió con este juego, y esta es la especialidad del maestro Suzuki, fue lograr transmitir sensaciones de una forma mucho más intensa y emocionante que la mayoría. Es un juego de 10, pese a sus limitaciones e inclusive a sus pocos fallos. Y sigue siendo uno de los títulos de conducción más importantes de todos los tiempos, por lo que no puedo más que recomendarlo. Y bueno, llegados a este punto y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!